Estamos hablando de una potencia mundial. Son las delegaciones más grandes, la de Brasil, la de México. Es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos. Donald Trump congela en el 10% durante 90 días los aranceles de Estados Unidos. Que viva América Latina y el Caribe. Sin duda ella representa una potencia como es México. Claudia Sheinbaum Pardo. México refrenda su liderazgo en Latinoamérica. Este 9 de abril viajó la presidenta de México hacia Honduras, esto precisamente para participar en la cumbre de la CELAC. Cabe mencionar que esto yo lo había dicho en la mañanera y justamente había mencionado que debido a que tenía una agenda muy atorada aquí en México, solamente iba a poder asistir un par de horas hacia Honduras. No obstante, sí fue una nota bastante importante. De hecho, en Honduras se cubrió toda la nota, se le dio mucho seguimiento a la presidenta de México y eso nos dejó ver cómo la presidenta de México, y en este caso México, es una de las piezas fundamentales para la política externa y para la política interna de todo Latinoamérica, siendo pieza fundamental de toda la región. Es por eso que el día de hoy vamos a ver rápidamente de qué se trató el mensaje que dio la presidenta allá en Honduras. Vamos a conocer un poco cómo fue la cumbre, porque cabe mencionar que tocó puntos bastante importantes, desde el tema de México, el tema de Latinoamérica, la unión, la paz, tocó temas de Cuba, de Venezuela, de los bloqueos, también tocó el tema de Haití, de la guerra que están pasando. También hizo un llamado a tener una cumbre de los países de la CELAC, y ya que veamos un poco esto, vamos a conocer el peso que tiene México en la región, ya que incluso un dato interesante es que el mismo secretario de Estado de los Estados Unidos y la misma vocera de la presidencia de Estados Unidos hicieron un llamado en prensa donde prácticamente elogiaron los triunfos que ha tenido la presidenta o el gobierno de México en cuanto al tema de la migración, la seguridad y todo eso. Y al final de este video vamos a conocer un poco de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China, ya que en el video de hace unos días les comenté cómo estaba la situación entre estos dos países, pero cabe mencionar que los aranceles han estallado. De hecho, justamente el presidente Trump ha mencionado que el único que se queda con aranceles de 125% es precisamente China. No obstante, ha hecho una pausa de 90 días para los aranceles hacia todos los demás países del mundo, dejándoles simple y sencillamente 10% parejo a todo el mundo. Esto no importando si ya tenían 10% o si tenían 40-45%. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy, así que antes de comenzar con este video, ustedes pónganme en la parte de los comentarios cómo está el liderazgo de México en cuanto a la región de América. Todo eso déjenlo saber en la parte de los comentarios. Listos, comenzamos. Ya han llegado delegaciones de cerca de 33 países que van a participar en la cumbre en la cual estamos haciendo alusión, una cumbre en la cual se respira un ambiente de unidad. Las primeras mujeres presidentas de cada uno de sus países se dan un fuerte abrazo, ese abrazo de cariño. Punto número 1, la unidad de Latinoamérica. Cabe mencionar que lo primero que hizo la presidenta, primeramente habló sobre México, dijo cómo México había salido del modelo neoliberal, habló un poco sobre el actual gobierno y el proceso que se ha tenido en los últimos 6 años, hablando así un poco sobre las políticas que se están implementando en México, como el tema de primero los pobres, etcétera, y posteriormente de eso comenzó a hablar ahora sí sobre el tema de la unidad de Latinoamérica, mencionando que esta zona comparte cultura, comparte geografía, comparte riqueza cultural, comparte muchísimas cosas y comparte principalmente comercio, por lo cual hizo un llamado hacia la unidad de toda la región, esto precisamente para tomar fuerza ya como un bloque unido, que es lo que está mencionando la presidenta, esto evidenciando que toda la región de Latinoamérica cuenta con un cierto número de recursos naturales mundiales. Habló sobre un porcentaje de agua, un porcentaje de petróleo, un porcentaje de recursos, un porcentaje de biodiversidad, entre otros muchos datos en los cuales dio a entender que justamente Latinoamérica debe de funcionar como un bloque unido, es decir, como un bloque que se compare a los bloques de Asia, etcétera, esto para trabajar en conjunto y en un mismo objetivo. Es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos, a fin de fortalecer una mayor integración regional. De hecho, un dato interesante es de que hizo un llamado o invitó a los presidentes que estaban presentes ahí, porque por ejemplo fue el presidente Lula da Silva de Brasil, el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, el presidente Canel de Cuba, el presidente de Uruguay, entre muchos otros que estuvieron presentes, y justamente ahí les hizo una invitación diciendo que se creara una convención, es decir, una cumbre para tratar el tema del bienestar de Latinoamérica. No se habló más al respecto sobre qué puede tratar, pero precisamente se hablaría tal vez de una cumbre que se lleve a cabo cada año, en el cual puedan hablar de cómo cada vez incentivar el comercio más entre esta zona, cómo detener un poco el tema de la migración, entre otros muchos aspectos en los cuales lo único que nos deja ver la presidenta de México es de que México cada vez está liderando más la zona, es decir, hasta hace algunas 2-3 décadas, México solamente se relegaba a estar con Estados Unidos y dejaba de lado a Latinoamérica. No obstante, en los últimos años, lo que hemos visto es que México ha volteado a Latinoamérica. De hecho, justamente hace unos 10 años, el presidente Lula da Silva de Brasil, cuando estaba en su primer mandato, había mencionado que México tenía que voltear a ver a Latinoamérica, tenía que voltear a ver a Sudamérica, Centroamérica, que no solamente se quedara con Estados Unidos, sino que volteara. Ahora México está volteando y todo parece
parece indicar que México es pieza fundamental y uno de los países que está liderando la zona y que está levantando la mano para liderar a toda la zona de Latinoamérica. El día de hoy tengo una propuesta para ustedes. Les invito que la CELAC convoque a una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional. Posteriormente habló un poco sobre el tema del norte, empezó a hablar sobre el tema de la migración, justamente algo que ya hemos escuchado en sus mensajes y sus discursos, donde ha mencionado que justamente el tema de la migración es algo que no se tiene que hacer. Hizo un llamado al no racismo, al no clasismo, entre muchas otras cosas, además de mencionar de que lastimosamente muchos de nuestros paisanos y de personas de Latinoamérica tienen que emigrar hacia el norte del continente, en este aspecto México, Estados Unidos, Canadá, en los cuales mencionó que justamente hay que atender las causas, es decir, hay que irse a la raíz del problema, como por ejemplo que ninguna persona tendría por qué viajar hacia el otro país al norte si en su país las cosas estuvieran bien. Lastimosamente en Latinoamérica tenemos ese problema, que aún nuestros países no están completamente desarrollados, por lo cual muchas personas tienen que emigrar a otros países. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la a los derechos humanos. Además de que dijo que los migrantes en los Estados Unidos son los que soportan gran parte de la economía de los Estados Unidos, lo cual le ganó aplausos entre todos los que estaban en esta reunión. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. Posteriormente a eso habló sobre un tema interesante, un poco polémico, que se comenzó a hacer viral en redes sociales, y es que en muchos portales se decía que estaba desafiando a Estados Unidos, porque en ese punto lo que estaba diciendo es que no a los bloqueos, por ejemplo de Cuba o de Venezuela. En ese punto dijo que no estaban de acuerdo en esta reunión de Latinoamérica con los bloqueos contra Cuba o contra Venezuela, los cuales evidentemente sabemos que provienen o derivan de los Estados Unidos, y en ese punto eso también le ganó aplausos entre la comunidad que estaba reunida en este recinto. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Posteriormente a eso también hizo un llamado hacia resolver el tema de la paz en Haití. Recordemos que este país está azotado por una ola de crimen, donde el gobierno de hecho no es capaz de mantener todas estas olas de criminalidad, y el país está sumido en esto. Es el país que tiene la ola de inseguridad más grande de toda Latinoamérica, además de que también es el país más pobre de toda Latinoamérica, y además de eso que ha hecho que haya una ola de migración desde este país hacia muchos puntos de Latinoamérica y del mundo. Apoyamos la convocatoria para la realización de una reunión dedicada a la construcción de la paz en Haití. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque todo parece indicar de que actualmente la política de México está cambiando. Hasta hace algunas décadas justamente veíamos que todo estaba dirigido hacia la doctrina Estrada. La doctrina Estrada, para aquellos que no lo sepan, significa que México no tiene injerencismo en otros países. Es decir, México, su política es que neutral. Él no se va a meter en los problemas de Perú, ni de Cuba, ni de Argentina, ni de Brasil, de ningún país. Sin embargo, algo interesante que hemos visto, aunque no se ha dicho públicamente, pero sí se nota, es que hemos visto en los últimos sexenios, más precisamente el sexenio anterior y justamente en este gobierno, México ya trata de tener un papel más relevante en la geopolítica de Latinoamérica. Es decir, no injerencismo, pero sí opina. Ya lo hemos visto justamente cuando opina sobre el presidente de Perú, sobre el presidente de Ecuador, que trajo un problema por ahí, sobre el presidente de Argentina, que qué se tendría que hacer por acá, que hay un problema por... Entonces, estamos empezando a ver un poco de lo que habíamos visto hace algunos años con Estados Unidos, que opina sobre lo que se tiene que hacer en tal lugar o en tal lugar. Ahora México está tomando ese rol, pero en Latinoamérica. Es decir, México está liderando la zona. Todo parece indicar que México, ahora su política va un poco más enfocada hacia salir de sus fronteras y comenzar a tratar temas de otros países, es decir, darle apoyo a algunos países que lo necesitan, brindarle herramientas a otros países, pero de esa forma su política comienza a ser un poco más globalista, o eso es lo que se logra ver. Sin embargo, aquí lo más importante es que ustedes me pongan en la parte de los comentarios qué opinan sobre eso. ¿Lo perciben de la misma forma que México ya cada vez está liderando más a la zona y de esa forma pues empieza a opinar sobre lo que está pasando en tal país, opina sobre lo que está pasando por acá, tiene más relevancia a nivel Latinoamérica? O por otro lado simplemente son palabras, pero que México simplemente sigue enfocado en los Estados Unidos? Ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios. Como la primera mujer presidenta de México, un país extraordinario, con un pueblo glorioso, les comparto que en México hemos aprendido que frente a la adversidad siempre la esperanza, y la esperanza hoy es la unidad. Cabe mencionar que después de todo esto, que fue un mensaje de alrededor de unos 5 minutos, hizo un llamado a la unión de Latinoamérica y terminó con la frase de viva Latinoamérica y viva el Caribe. Que viva América Latina y el Caribe.
De hecho, cabe mencionar como dato curioso, ya para ir terminando con este tema, de que la presidenta de Honduras, en este caso Xiomara Castro, era hasta el día de hoy la presidenta de la CELAC. Sin embargo, lo que se va a hacer ahora es que se le va a dar la presidencia del CELAC a el presidente Petro de Colombia, justamente, y es motivo por el cual aparece en la foto, ya la foto que se toman todos, aparece al centro la presidenta de la CELAC, es decir, Xiomara Castro. Algo muy interesante es que aparece a su lado la presidenta de México, lo cual demuestra que tienen una muy buena relación estos dos países, y del otro lado aparece el presidente Petro de Colombia, que se va a convertir en el próximo presidente, y al lado se encuentra el presidente de Brasil. Es decir, al centro están los presidentes de la CELAC y al centro también, de un lado y de otro, se encuentran los dos países más importantes de la región, en este caso tanto Brasil como México. Ahora bien, saliendo un poco del tema de esto de la CELAC y del tema de Latinoamérica, cabe mencionar que por qué les digo que cada vez México parece indicar que ya no tiene solamente relevancia en su región de México y algunos lugares de Centroamérica, sino que cada vez todo parece indicar que México tiene más presencia tanto en toda Latinoamérica como incluso en Norteamérica. Esto porque inclusive, cabe mencionar que en las últimas noticias se dieron dos noticias muy importantes. Punto número uno, tanto el secretario de Estado de los Estados Unidos como la vocera de la presidencia de Estados Unidos, en este caso Caroline Levine, habían mencionado en algunas entrevistas, por ejemplo Marco Rubio en un podcast, dijo que justamente México había trabajado como nunca antes lo había hecho en su historia, trabajando en el tema migratorio, trabajando en el tema de la delincuencia, deteniendo la migración, deteniendo o impulsando sus políticas contra la delincuencia, bajando los índices delictivos, entre muchas otras flores que le tiró a la presidencia o al gobierno de México. You know, I think the Mexicans are doing more today against the cartels and against migration than they have ever done before. And obviously the credit goes to President Trump. Mientras que por otro lado, la vocera de la presidencia sí mencionó algo de eso, de que también el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum tenían una relación muy estrecha, que estos dos presidentes habían platicado en los últimos días muy cercanamente y había demostrado esto, que tienen una muy buena relación el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México. Y hoy la vocera de la Casa Blanca reconoció las acciones de la presidenta Sheinbaum contra el narcotráfico y otras áreas de la agenda. The relationship between President Sheinbaum and President Trump is quite good, and I think both world leaders would tell you that. The president has been engaged directly with President Sheinbaum on a number of different topics. Esto incluso llegando al tema del día de ayer, cuando justamente en las redes sociales del presidente Trump postea o retuitea un spot del gobierno mexicano, algo que nunca habíamos visto, yo no recuerdo que hubiera pasado, en el cual ponen tal cual la campaña contra las sustancias ilegales aquí en México, la cual ya hemos visto en medios y todo ello, pues la repostea, o sea, ni siquiera la rebandearon, ni siquiera la volvieron a grabar, simplemente el presidente la tomó como estaba y la pone en sus redes sociales, y se veía justamente cómo estaba la campaña de México, o sea, tal cual, igualita, estaba ahí, estaba subtitulada, pero la habían dejado completamente igual, y al final aparecía el número al cual podría llamar en México, y también al final aparecía Gobierno de México. Esto no posteado en ningún lugar, sino posteado en las mismas redes del presidente Trump. Fentanyl kills. It destroys your body the first time you use it. Promueve Trump campaña mediática de Sheinbaum contra fentanilo. El presidente de Estados Unidos impulsó una campaña contra el consumo de fentanilo. Ayer Trump compartió los videos de las campañas de México contra el consumo de fentanilo, lo cual demuestra que justamente México está teniendo un papel relevante en esta zona de Norteamérica también, y es uno de los países que tiene una relación más cercana con los Estados Unidos, con el presidente Trump. Así que habrá que ver si ahora, como la presidenta tuvo una reunión con la CELAC, próximamente podremos ver una reunión entre el presidente Trump y la presidenta de México, la cual es considerada como la mujer más poderosa de toda América. Así que ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo esto. Y hablando de Estados Unidos, vámonos con el punto número 2. Estados Unidos contra China, la guerra comercial. Cabe mencionar, mis hermanos, que justamente hemos platicado sobre este tema de Estados Unidos y China. Sin embargo, la actualización es que justamente Estados Unidos, el presidente Trump le había dicho a China: si China no me quita los aranceles del 34% que me puso, en ese punto Estados Unidos le va a responder con otro 50%. Eso se los mencioné en el video anterior, donde los aranceles llegaron a 104%. En ese punto esperaban que China retrocediera, pero China no está retrocediendo. De hecho, China acaba de decir que le va a levantar los aranceles otro 50%, llegando hasta 84% de aranceles para los productos de Estados Unidos. El último paso lo acaba de dar China. Su ministro de Finanzas anuncia aranceles adicionales a los productos importados de Estados Unidos y los eleva hasta el 84%. China le respondió a Estados Unidos con aranceles adicionales al 50%, lo que ya sumaría un gravamen del 84% de los productos estadounidenses. Y justamente esto, como era de esperarse, atrajo lo que es la ira del presidente Trump, el cual mencionó justamente en un tweet, e incluso lo podemos ver en su Instagram personal, ahí donde aparece, que justamente todos los países se les va a dar una prórroga de 90 días para los aranceles. Es decir, a partir de aquí, 90 días, se les van a estar bajando los aranceles. Aquellos que ya tenían 10%, como Argentina, como Brasil, etcétera, van a seguir con su 10%, pero aquellos que tenían más, como Japón, como Vietnam, etcétera, se les van a reducir a 10%, a excepción de China. Es decir, ahora la guerra comercial es completamente frontal entre Estados Unidos y China, y hasta el día de hoy la última información que se tiene es que Estados Unidos tiene un arancel de 84% en China, mientras que China a sus productos
productos, una vez que lleguen a los Estados Unidos, van a tener un arancel de 125%. Donald Trump congela en el 10% durante 90 días los aranceles de Estados Unidos a aquellos países que se han puesto en contacto con la Casa Blanca, ha dicho en su red social. La excepción no incluye a China, al que le imponen una tasa del 125% con efecto inmediato. Y obviamente esto trajo buenas noticias en el sector económico, pues obviamente la bolsa de valores, al ver que se habían aplazado los aranceles por 90 días, la bolsa de Estados Unidos se recuperó cerca de un 7%. Miren qué impresionante, en los últimos 30 minutos desde que el presidente Donald Trump anunció que estará pausando los aranceles a todo el mundo por 90 días, la bolsa de valores ha aumentado por 7%. Ahora bien, habrá que ver qué repercusiones tiene todo esto de las subidas, bajadas del mercado, porque justamente apenas el día de ayer el presidente Trump participó en un evento del Congreso donde justamente habló sobre muchas cosas, pero prácticamente dijo dos muy importantes. Punto número uno, dijo: yo sé lo que estoy haciendo y ustedes también saben lo que están haciendo porque votaron por mí. I know what the hell I'm doing. I know what I'm doing. And you know what I'm doing too. That's why you vote for me. Y número dos, dijo algo que efectivamente se hizo viral en las redes sociales, en la cual dijo que más de 50 países estaban llamando para tal cual literalmente besarle el trasero al presidente Trump y decirle que le bajara los aranceles. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Ahora bien, algunas de las secuelas que vamos a poder ver en próximos meses en dicho caso de los aranceles, eso prácticamente se va a ver en Estados Unidos. Y estamos hablando de un ejemplo sencillo. Por ejemplo, Apple, la empresa de celulares, cabe mencionar que sus equipos van a tener una subida de precios. Por ejemplo, se estaban mencionando en redes sociales como un iPhone, por ejemplo, en Estados Unidos, podría salir alrededor de $1,300. Sin embargo, una vez de los aranceles que se habían impuesto a China, estos podrían subir hasta los $2,300. En Estados Unidos, con los aranceles, el modelo más económico pasaría de $600 a $850 y el más caro de $1,500 a $2,300. Esto llevando a noticias como las que estamos viendo en pantalla, en las cuales se dice que Apple está trayendo aviones, es decir, cargamento tras cargamento, desde China y desde la India hacia Estados Unidos, esto para tratar de evitar toda esta ola de aranceles y así evitar la catástrofe, porque obviamente muchos de sus equipos se encuentran en estas fábricas. No podemos olvidar que Foxconn, la empresa que fabrica los iPhones, la gran parte de sus empresas se encuentran precisamente en China y obviamente tienen que tratar de sacar todas esas piezas de China para traerlas hacia los Estados Unidos. La compañía Apple ha estado llenando avión tras avión de iPhones y de otros productos de Apple y volándolos de India y China hacia Estados Unidos. Sin embargo, hasta este punto del video, ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo esto. Es la información que tenemos hasta el momento. Punto número uno, ustedes qué opinan sobre la participación de la presidenta de México en la CELAC. ¿Ustedes creen acaso que México está teniendo cada día una participación más importante y de más peso en Latinoamérica, a diferencia de décadas pasadas? Punto número dos, ¿ustedes creen que México lidere ahora lo que es la región de Latinoamérica de una forma más central? Y punto número dos, ¿ustedes qué opinan sobre el tema de los aranceles y la guerra comercial que acaba de iniciar entre China y Estados Unidos frontalmente, con aranceles de casi el 100% para cada uno de esos países? Todo eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que si llegaron hasta este punto les agradezco muchísimo. No olviden seguirme en Instagram, estamos como Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos para la próxima. Buena vida, chao.